tenía como parte de su historia unas personas a las cuales se les llamaba los patriarcas. Estas personas llamadas los patriarcas eran como los fundadores de lo que hoy nosotros conocemos el pueblo de Israel. Entre ellos está Abraham, está Isaac, el que Abraham iba a sacrificar en un momento dado, porque Dios le dijo, después Dios lo detuvo. Y también está Jacob, que luego le cambiaron el nombre para Israel. Estas personas, Dios tenía un plan maravilloso con sus vidas. Dios, por ejemplo, a Abraham, Dios le dijo que su descendencia, cuando aún no tenía hijos, le dijo, tu descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que no hay quien las pueda contar. Y Dios tenía un plan, y de esa descendencia se iba a convertir en un pueblo, que era Israel, y de ese pueblo iba a venir Cristo, que así vino. Y gracias a eso nosotros somos salvos, porque Cristo vino de esa línea, de esos patriarcas. Pero esos patriarcas, Dios tuvo que trabajar con ellos para que se convirtieran en los patriarcas. Abraham pasó por una situación, en un momento bien crítico, donde Dios destruyó su vida prácticamente cuando le dijo, quiero que me sacrifiques a tu hijo en holocausto, que lo traigas y lo mates. Y sabemos lo que conocemos la historia, ¿verdad? Que Dios lo llevó hasta el punto de ponerlo sobre el altar, y cuando iba a levantar el cuchillo, Dios lo detuvo y le dijo, ya conozco tu corazón. Eso es una cosa brutal. Eso te coge el corazón y te lo exprime. Pero hoy yo quiero hablar de el nieto de Abraham, que era Jacob, porque Jacob se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel, que a su vez se convirtieron en el pueblo de Israel, la nación de Israel. Pero antes de convertirse en un patriarca, Jacob tuvo que pasar por una situación bien difícil en su vida, porque Jacob no era fácil. Pero antes de entrar a discutir un poco más acerca de la vida de Jacob, vamos a leer, porque Dios lo tuvo que llevar a una encrucijada. Dios tuvo que llevar a Jacob a un punto tal que prácticamente lo marcó. Tuvo que transformar su corazón para que pudiera convertirse en el patriarca que se convirtió. Dios tuvo que exprimirlo, Dios tuvo que herirlo para sacar de él lo mejor. Y dice la palabra en Génesis 32, versículo 22, y se levantó aquella noche, está hablando de Jacob, y tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas, a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó solo Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, estaba amaneciendo. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera.
Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Ya les dije que Jacob era nieto de Abraham y venía de una línea a la cual se le había hecho una promesa. Había un plan de Dios, había un trabajo de Dios, había un trato de Dios, había una palabra sobre ellos, había un plan sobre esta familia, sobre la descendencia de esta familia. Abraham hizo lo que tenía que hacer. Isaac, que fue el hijo de Abraham, hizo lo que tenía que hacer. E Isaac su esposa tuvo gemelos. Uno de ellos era Esaú, que la Biblia dice que era bien velludo, era bien pelú. Y fue el primero que salió cuando parió la señora. Y dice que cuando lo estaban sacando, cuando ya el nene estaba saliendo, el que venía detrás, que era Jacob, tenía al otro agajado por el talón. Y cuando la mamá lo vio, dijeron, bueno, este se quiere jugar el primer lugar, quiere salir primero. Y le llamaron Jacob. Y Jacob significa el suplantador, el que se quiere poner, el tramposo, el que se la quiere, el que se quiere jugar. Usted está en alguna fila en algún momento dado y hay alguien que conoce al que está al frente y va como que a hablarle algo, y cuando viene a ver se quedaron hablando y se quedó allí. Y usted dice, mira, llegó último y está primero allí. Y todos los que están atrás enfogonados, pero nadie le dice nada. Hasta que alguien se da, mira, para atrás. Pues ese era Jacob. Jacob era de ese tipo de personas que le gustaba hacer trampita, y aún saliendo, que tenía agajado a su hermano, dice que tenía la mano trabada en el talón de su hermano. Jacob, desde el día de su nacimiento, fue un tramposo. Su nombre, él hacía honor a su nombre. Era un tramposo, era un mentiroso, hacía trampa, se la jugaba fría. Era de este tipo de personas que tú no puedes confiar en él, que si le prestas sabe que no te va a pagar, que si te descuida te lleva el pejo, el gato y todo lo que tengas en la casa, que haces un negocio con él y al final tú terminas perdiendo porque él se las inventa para hacer algo, para que tú salgas mal, y él siempre va a salir bien. Ese era el nieto de Abraham. Ese fue el que se convirtió más adelante en el patriarca, en el padre de las 12 tribus de Israel. Pero así era él. El otro día estaba con nosotros Sammy, pastor de la catacumba de San Germán, y él estaba hablando de las abuelas de Jesús. Y él hablaba de que estas abuelas de Jesús no tenían muy buena reputación, pero Dios trabajó con sus vidas. Y aquí estamos hablando de los abuelos de Jesús, de un abuelo de Jesús, por decirlo así, Jacob, que era un tramposo. Y dice la Biblia que, de acuerdo a la cultura de aquel tiempo, el hijo mayor heredaba todas las posesiones del padre. Cuando moría el padre, quien se quedaba como el padre de todo era el hijo mayor. Y de estos gemelos, el hijo mayor era Esaú, que tenían la misma edad, nacieron el mismo día, pero el primero que salió fue Esaú. Así que para él era la primogenitura cuando su papá muriera. Dice la Biblia que un día Esaú, que le gustaba cazar, era de estos rudos, tipo que le gustaba estar pescando, y así como Yadiel, que le gustaba coger cocodrilos y ese tipo de cosas. Y entonces un día él había salido, estuvo todo el día en el bosque, regresa, se estaba muriendo de hambre, y Jacob, que era más apegado a su mamá, porque Esaú era más apegado al papá, era el tipo bravo, el que el papá dice, se lo echa cualquiera, el tipo, el chamaco el hijo mío, este es bravo. Pero Jacob era de mami, siempre estaba en la casa, la mamá le enseñó a cocinar, era el tipo más calculador, medio tramposito, pero que estaba ahí buscándose la guira y todo ese tipo de cosas. Así que Jacob estaba haciendo una sopita de lentejas,
Y le quedaron buenas porque el olor era tan bueno que Esaú, cuando llega de cazar, se encuentra que el hermano tiene una sopita de lentejas y están sabrosas. Y él le dice, dame de eso. Y le dice, bueno, yo te lo cambio. Le dice, vamos a hacer un trueque. ¿Qué tú quieres? Yo me estoy muriendo de hambre. Estoy que si no me como algo me muero. Ah, pues vamos a transar. ¿Qué tú quieres? Yo quiero tu primogenitura. Dame tu primogenitura y yo te doy el plato de lentejas. Está bien, cógela. Total, si no me como eso, soy capaz que me muera. Así que de boca hicieron ese trueque, ese cambio. Y por eso dice la Biblia que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Por eso a veces escuchamos esa frase que dice, no vendas esto por un plato de lentejas. O sea, estás vendiendo algo muy valioso por algo que es un plato de comida. No lo hagas. Pero eso fue lo que hizo Esaú, y Jacob se aprovechó de la imprudencia de su hermano y de lo bruto que era, por decirlo así, y le cambió el plato de lentejas por la primogenitura. Eso quedó ahí, pero con el tiempo el papá ya se estaba muriendo. Isaac estaba viejo, Isaac ya no veía y estaba en el cuarto. Y llamó a sus hermanos, llamó a Esaú y le dijo, yo quiero que tú vengas, me traigas un cabrito de esos que tú cazas por ahí, por el bosque, lo cocines, me lo traigas porque te voy a dar la bendición antes de morir. Te voy a dar la bendición patriarcal. En otras palabras, esta bendición, esto que voy a hablar sobre ti, es como decir, este es el testamento. Aquí te voy oficialmente a declarar como el patriarca cuando yo me muera. Así que él se fue, pero la mamá de ellos estaba escuchando, la esposa, y fue corriendo donde su hijo Jacob, que lo tenía en la casa bien chévere, y le dijo, ven acá, tu padre acaba de decirle esto a tu hermano Esaú. Vete al corral, tráeme una cabrita, la matamos, la preparamos, y tú te haces pasar por tu hermano, porque ya el viejo está ciego, ¿no ves? Y ustedes hablan casi igual. Así que se fueron para allá. Hicieron la trampa entre la mamá y Jacob, y llegó Jacob, y como Jacob, el hermano era bien velludo, tenía que ser un tipo bien pelú, mano, porque dice la Biblia que la mamá cogió el cuero del cabro que mataron y se lo puso en las manos a Jacob, para que cuando Jacob lo tocara, así eres tú, porque eres bien pelú. ¿Tú sabes lo que es que confunda el brazo de una persona con una cabra y diga, así eres tú? Así que, para hacer el cuento largo corto, el papá se creyó el embuste porque estaba ciego y no veía, se come la sopita que le hicieron, que no fue de algo casado, sino de lo que tenían allí mismo, y le da la bendición patriarcal. Y le dice toda la bendición, lo bendice, le tira todo. En otras palabras, le dio el testamento, le dijo, esto es tuyo, y la bendición de Dios está sobre ti, y tú serás después de mí. Y él se fue bien contento. Le vendí la primogenitura por un plato de lentejas y ahora engaño a papi y papi me dio la bendición a mí. Todo esto es mío. Cuando llega Esaú del campo, va donde preparó lo que cazó, se lo trajo al papi. Papi, llegué, aquí está. Y, ¿quién eres tú? Pues yo soy Esaú. Pero ¿cómo si ya tú viniste? No, yo no he venido. Ah, pues tu hermano me engañó y se hizo pasar por ti. Y la bendición tuya ya yo se la di ahí. Ya yo lo puse a él en el testamento. Él tiene todo el derecho porque ya yo se lo di a él. Y él se echó a llorar y lloró y le dijo, por favor, tú no tienes una segunda bendición para mí. Yo dije, bueno, pues está bien, ven acá. Y le dio una bendición de prosperidad, pero lo puso a servir a Jacob. Tiró una palabra y dijo, tú serás su servidor, tú estarás sometido a él. Y él se echó a llorar, le dio ese coraje tan grande de haber sido engañado por su hermano Jacob, el patriarca, el que se convirtió en Israel, el padre de las 12 tribus de Israel. Ese pillo, ese tramposo. Y Esaú le dio tanto coraje que dijo, yo voy a matar a mi hermano. Yo lo voy a matar. Y la mamá de ellos, cuando se entera del coraje de su otro hijo, le dice a Jacob, mira, recoge todo lo que tiene y vete de aquí, que tu hermano te va a matar. Y vete a casa de Labán y búscate allá en casa de mi familia y allá te buscas una novia y te casas allá, porque tu hermano te va a matar. Y así lo hizo. Y dice la palabra
que Jacob se fue huyendo, llegó a casa de un tío familiar llamado Labán, que también era tramposo. Parece que de ahí era algo que cogía en la familia por parte de la madre. Y ahí también se encontró con el curita de su pueblo, como dicen por ahí. Y entre los dos se hacían trampas. Y Jacob decidió casarse, vio a la hija menor de Labán, que se llamaba Raquel, y le dijo, yo me quiero casar con esta. Le dijo, bueno, si te quieres casar con ella, pues son 7 años de servicio. Ah, pues chévere. Tuvo 7 años trabajando allí para su suegro. Cuando llegó la noche de boda, era una fiesta, y por la noche, el papá no le dio a Raquel, le dio a la otra, porque tenía 2 hijas, le dio a Lea. Y Jacob parece que se había dado 4 palos, no había luz, y de noche él no sabía con quién se estaba acostando. Así que pasó la luna de miel con la mayor, no con la menor. Y cuando se levantó por la mañana, dijo, ¿y quién tú eres? Pues yo soy la hermana de tu novia. Pero me engañaron, ¿qué es esto? No me di cuenta. Le reclama a su suegro y el suegro le dice, lo que pasa es que yo no te puedo dar la menor, la que mayor se supone que se case primero, no la menor. Si quieres la menor, trabájame 7 añitos más. Y se jaspó 14 años. Así que Jacob era tramposo, pero el suegro era más tramposo que él. Y entre los dos hacían trampa, así que tuvo que zumbarse 14 años y después le trabajó 7 años más. En total estuvo 21 años trabajando para el suegrito, que le hacía la vida imposible y de cuadrito, pero entonces él se la pagaba porque le robaba las ovejas. Y poco a poco Jacob se fue haciendo rico y rico y rico a costa de su suegro. Le cuidaba las ovejas, pero hacían unos negocios con Labán, que no vale la pena ponerme a hacer toda esta historia aquí, pero logró tener mucho ganado, muchas ovejas, muchos camellos. El tipo se enriqueció bien brutal a costa de su suegro. Le dije, tú me hiciste la trampa, yo te voy a hacer la trampa a ti también. Así que se engañaban de parte y parte. Le estoy hablando del patriarca, ¿ok? Del abuelo de Jesús, de uno de los abuelos de Jesús. Estoy robándole la frase a Sammy. Le robó a su suegro y él estaba acostumbrado a siempre salirse con la suya. Todo lo que hacía, todas las trampas que hacía, le salían bien. Y lo curioso de esto, hermanos, es que este Jacob venía de una buena familia. Era el nieto de Abraham, era el hijo de Isaac. Sus padres conocían a Dios. Es como decir, fue criado en la iglesia. Sus padres buscaban a Dios. Se criaba en la iglesia, se sabía todos los coritos, se conocía la Biblia, de todo. Sabía cuando decían, ¿quién vive? Él repetía, Cristo. Y cuando decían su nombre, él gritaba, Gloria. Criado en la iglesia. Tú le decías, búscate tal texto bíblico y se lo sabía de memoria. Aquí está. Tal corito, yo lo canto, yo lo sé. De ese tipo de persona que fue criado en la iglesia, pero tenía unas malas mañas. Tenía un llamado sobre su vida. Tenía un propósito de Dios. Había una palabra sobre él, había una profecía sobre su descendencia, pero todavía no estaba listo para que Dios cumpliera su plan en él. Dios tenía que trabajar con esta persona. ¿Se parece a usted o a alguien que usted conozca? Que está en la iglesia, que persevera, que hay una palabra sobre ti, que Dios te ha dicho algo, que tú sabes lo que Dios quiere contigo, que sabes que tienes que ponerte en orden, pero tienes malas mañas. Hay unas cosas que tienes que cambiar en tu vida. Hay unas cosas que no están en orden y hasta que eso no se ponga en orden, el plan no se cumple. Y así era Jacob. Jacob sabía que había una palabra sobre su familia y sobre él. Que Dios tenía un plan. Que Dios estaba allí. Que Dios había hablado. Pero todavía no estaba listo. Y esta persona que estoy hablando y vuelvo y repito y perdonen que lo diga cada 3 o 4 minutos, el patriarca, el abuelo de Jesús, uno de los abuelos de Jesús. Llegó el momento donde tenía tanto ganado y era tan rico, ya tenía 12 hijos, o sea que habían pasado tiempo y él decide regresar a su tierra.
donde está su hermano que lo quería matar. Y él se va. Y llegó un momento donde él quería robarle la bendición a Dios. Él estaba en aprietos. Se fue con todo el séquito, con todo su ganado, con todos sus siervos. El tipo era rico. Llegó desmayado y regresó rico, completamente rico. Y cuando se está acercando le manda aviso a su hermano con uno de sus siervos: mira, voy para allá. Y el siervo regresa, le dice: sí, él dice que viene a recibirte con 400 hombres. Y él dice: aquí me va a picar el cuello. Se chavó la cosa, porque si viene con 400 hombres, no viene en plan de paz. Viene a atacarme, viene a cumplir lo que él prometió, que me iba a matar por lo que yo le hice. Así que él hace un plan y envía tantas ovejas, tantos camellos, y adelante. Y cuando él se encuentre, dile que todo eso es para él. Eso es de parte mía para él, para ir apaciguándolo, para calmarlo, para que vea que yo estoy arrepentido y que le voy a devolver muchas cosas. Estos son mis donativos. Aquí está la ofrenda, te voy a comprar con la ofrenda, Señor. Mira, tanto de ofrenda. Y estaba asustado, decía: yo regreso a mi tierra, pero mi hermano me está buscando para matarme. Y mientras yo esté lejos, él no le preocupa, porque él se quedó con todo. Porque yo me fui, pero ahora yo regreso y él piensa que yo vengo a quitarle todo lo que él tiene. Así que él estaba en aprietos, le podía costar la vida. Y hay algo curioso, porque él recibió de su papá una bendición terrenal. Con esa bendición que el papá le dio, él prosperó. Con esa bendición que Dios le dio, le fue bien en los negocios, aunque hacía trampa. Con esa bendición que el papá le dio, tuvo una gran familia. Tenía mujeres, tenía 11 hijos hasta ese entonces. Dice la palabra que con esa bendición que Dios le dio, él prosperó y se convirtió en rico. Pero en estos momentos, eso no era lo que estaba en juego. Lo que estaba en juego era su vida. Y él necesitaba una bendición celestial. Él necesitaba que no fuera su papá el que diera la palabra, que fuera Dios. Él necesitaba algo, una bendición que lo librara de la muerte, porque estaba a punto de morir. De nada sirve todo este tesoro que tengo, todas estas posesiones, porque voy a morir, mi hermano me va a matar. Así que yo necesito una bendición. Vive Jesús. Y él pensó que sería igual de fácil que las veces anteriores. Me salgo con la mía, hago una trampita, una sopita de lentejas, me visto de hombre pelú y le jobo la bendición a mi hermano. Tú sabes, allá pinto las cabras de tal color y entonces pues las que son de tal color son mías y las que no son del suegro, y entonces pues de esa manera todo me ha salido bien y mira, estoy millonario. Y él pensó que todo sería fácil, porque estaba acostumbrado a que las bendiciones fueran fáciles. Y eso, tengo que hacer una pausa o un paréntesis en este momento, porque es que hoy en día, hermano, a veces muchos de nosotros pensamos como Jacob y creemos que las bendiciones de Dios son como las tiendas de descuento, como los especiales, que tú vas con poquito dinero y te traen un montón de cosas. Como cuando tú vas a Chinatown y compras un montón de porquerías allí por, ay, perdón, un montón de cosas por poco dinero, ¿ok? Y a veces pensamos que yo puedo recibir la bendición de Dios sin hacer mucho esfuerzo, que yo puedo recibir la bendición de Dios con algo muy poquito que yo haga, que yo no tengo que hacer gran cosa, pero yo sí recibo la bendición de Dios. Que si yo necesito ser sano y una oración, paso al frente, oren por mí, ya sanado. Que si yo tengo tal problema, miren, oren por mí, ya resuelto el problema. Y estamos acostumbrados a las cositas fáciles. Estamos acostumbrados a comprar a Dios sin ningún sacrificio de parte mía. Sin que yo tenga que llorar, sin que yo tenga que sufrir, sin que yo tenga que hacer algo, porque entendemos que Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso. Y yo no tengo que ir a la cruz. Yo oro, me arrepiento y Dios me perdona. Y mi nombre es escrito en el libro de la vida. Yo no tengo que subir las escaleras de ninguna iglesia de rodillas con un saco encima para que Dios
me conteste. Basta con orar en el nombre de Jesús, lo crea y resuelto el problema. Y estamos acostumbrados a esa vida cristiana fácil, que a veces no sabemos lo que es sufrir por la causa de Cristo. A veces no sabemos que Dios quiere trabajar contigo, pero hay cosas que en ti, para que cambien, hace falta apretar varios tornillos. Hace falta un sacrificio más profundo. A veces no es que Dios no pueda obrar con una oración sencilla y corta. Es que no es simplemente lo que tú necesitas, o lo que tú quieres, perdón. No es lo que tú quieres, es lo que Dios sabe que tú necesitas. Y a veces Dios sabe que nosotros necesitamos ser transformados antes de recibir la respuesta. Y este era el caso de Jacob. Jacob necesitaba ser transformado. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a mirar las manos de Dios todo el tiempo. Oramos y miramos a sus manos, miramos a sus manos. Muy pocas veces miramos el rostro de Dios. Muy pocas veces miramos cara a cara al Señor. Siempre estamos mirando las manos al Señor. Yo no sé si alguno de ustedes, ¿verdad?, tiene algún sobrino, algún nieto, y cuando usted llega allí a visitarlo, o esa persona, usted siempre le lleva algo. Le lleva un bizcochito, un dulcecito, le lleva un juguetito. Y el nene a veces ni te mira la cara, lo que mira es lo que tú traes en la mano. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo que venían mis tíos a veces de Estados Unidos y yo siempre sabía que algo me traían de regalo. Y recuerdo que a mi hermana le trajeron una muñeca así de grande, era casi más grande que ella. La muñeca era tesa, así. Si le hundía los ojos, se le iban para adentro. Y no, era tesa, no doblaba. Pero eso era para aquel tiempo lo más grande que había. Y nosotros estábamos mirando y a mí me trajeron un carrito. Y yo miraba eso y a veces le decía, bendición, y acajaba el juguete y me iba. Y a veces nosotros hacemos eso con el Señor. Oramos porque necesito un carro, necesito un trabajo, necesito una casa, necesito que Dios me sane, necesito algo. Y oro al Señor. Y cuando Dios responde, lo agarramos y salimos corriendo. Y no hay cambios en mi vida, no hay transformaciones. Y Dios se queda así. Eso es todo. Y nosotros, gloria a Dios, que Dios me da. Pero no hay cambio. No hay cambio. No hay transformación. Jacob había recibido muchas bendiciones. A Jacob Dios le dio familia, le dio hijos, esposa. A Jacob le dio Dios casa, le dio dinero, le dio un montón de cosas, le dio salud. Él estaba acostumbrado a recibir esas cosas de Dios, pero él seguía siendo el mismo embustero. Él seguía siendo el tramposo. Y podía testificar de las cosas que Dios le había dado. Cómo Dios me libró de esto, cómo Dios me proveyó, pero su corazón seguía siendo el engañador. Él seguía siendo Jacob. Todavía no se había convertido en Israel. Seguía siendo el pillo, el tramposo. Que Dios nos cuide a nosotros de estar recibiendo bendiciones y bendiciones y bendiciones y respuestas de Dios para mi oración, pero mi vida no cambia. Mi vida no cambia. La bendición de Dios te puede dejar herido. Jacob sabía lo que él quería, pero no sabía lo que necesitaba. Eso lo sabía el Señor. Cuando él sale de casa de su suegro y viene a encontrarse con su hermano, él quería que su hermano se sometiera a él, porque a él le dieron la bendición de la primogenitura. No se la dieron a su hermano, que le correspondía a su hermano, se la dieron a él. Vive Dios. Así que él quería que su hermano se sometiera a él y que no lo matara, porque su hermano quería matarlo. Dios
le dio vida, pero no sometió a su hermano a él. Su hermano terminó convirtiéndose en otra nación, también grande y poderosa. Y Jacob se convirtió en Israel. Así que los dos cogieron dos rumbos diferentes y ambos se convirtieron en naciones. Gloria a Dios. Dice la Biblia, que lo leímos hace unos minutos atrás, que Jacob cruzó el río, cruzó el agua, hizo a su familia cruzar y él se quedó al otro lado. Y cuando se quedó al otro lado, dice que un varón se encontró con él y estuvieron toda la noche peleando. Toda la noche peleando. Cuando yo pequeño, yo me embrujé a pescosar con un amiguito y yo estaba tan asustado que el corazón se me quería salir y yo daba bujonazos a tutiplén. En una nos enroscamos, dimos vueltas por el piso, pero llegó un momento que yo me cansé y yo decía, ay, si este se cansara también y se fuera para su casa, dejara esta pelea ya, que no tiene sentido. Llegó un momento que yo no sabía ni por qué yo estaba peleando. La pelea duró un buen rato, pero yo estaba cansado y a los últimos días yo me dejo ganar, olvídate de eso. Pero lo que no sabía que el otro también estaba así. Nada, el otro día estábamos juntos otra vez jugando pelota y haciendo mil cosas por ahí. Pero dice la Biblia que él estuvo toda la noche peleando con este varón. Más adelante, en otras partes, dice que Jacob luchó con el ángel. Jacob dice, me encontré con Dios. Ese varón le dice, te voy a cambiar el nombre, ahora te vas a llamar Israel, porque Israel significa el que lucha con Dios. Así que él tuvo una experiencia con Dios esa noche. Quien estaba allí era de parte de Dios. Y dice la Biblia que cuando tú estás peleando, hermano, tú estás bien pegado a la persona. Cuando tú peleas con alguien, tienes que hacer contacto con la persona. Cuando tú peleas con alguien, probablemente lo coges por el cuello, le das un puño en la cara. Póngase a pensar lo que usted hacía cuando chiquito, lo que hacíamos, embrujados por ahí. Tú tienes contacto físico cercano con la persona. Así que esa noche Jacob estuvo toda la noche peleando y tuvo un contacto cercano, tuvo un encuentro con Dios cercano. No fue una pelea de 15 minutos, de media hora, de una hora. Dice que el sol salía y todavía estaban peleando. Y yo no creo que era porque Jacob era más fuerte que el ángel. Porque la Biblia dice que al final el ángel lo tocó y lo tiró al piso. O sea que si desde el principio el ángel hubiera hecho ¡pep! Ya. El ángel lo hizo sufrir. Quería cansarlo. Quería que supiera que la bendición no se roba. Que la bendición de Dios hay que trabajarla. Que tú no puedes tratar con Dios de la misma manera que trabajas con el hombre. Que la bendición de Dios, hermano, hay momentos que te va a costar. Que vas a tener que orar más que lo que has orado. Que vas a tener que ser fuerte. Insistir si quieres que Dios te responda. Él necesitaba una bendición. Él dice, yo no te voy a dejar hasta que me bendigas. ¿Qué bendición era? Él no estaba pidiendo chavo, no estaba pidiendo prosperidad, no estaba pidiendo familia, no estaba buscando trabajo. Él lo que quería era, la bendición era que mi hermano no me mate. Toca el corazón de mi hermano. No lo dice así, pero eso era lo que él quería. Porque esa era su preocupación. Él decía, si mi hermano me encuentra me va a matar. Yo necesito ser librado de la muerte. Por favor. Y él sabía que no era cualquier persona con la que le estaba peleando. Él sabía que eso que estaba allí, ese varón, la Biblia dice, un varón, venía de Dios. Porque él decía, yo no te suelto hasta que tú me bendigas. O sea, él sabía que estaba peleando por una bendición. Y no se quitó. Se mantuvo ahí. Y Dios lo hizo sufrir. En esta ocasión no te va a ser tan fácil. En esta ocasión vas a tener que sufrir. Vas a tener que esforzarte más de lo que te has esforzado antes. Probablemente te agites, te canses, te duela.
y al final saldrás herido por Dios. Dice la Biblia que lo tocó en el encaje del muslo y lo desencajó. Y que él, luego que salió de allí, más adelante dice que él salió cojeando. Y cuando se encontró con el hermano, se encontró cojeando. Y es que, hermano, Dios no podía bendecirlo y dejarlo igual. Ese día, hermano, Jacob significaba el tramposo, el engañador, el suplantador. Pero ese día Dios le cambió el nombre y le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te llamarás Israel, porque luchaste con Dios y lo lograste. Gloria a Dios, el que lucha con Dios. Hermano, ese día, ese encuentro con Dios, esa lucha, ese día él fue transformado. Ese día él tuvo un encuentro verdadero, real y personal con Dios. Y su vida fue cambiada totalmente. Ese día él maduró. Ese día él dejó de ser Jacob el tramposo y se convirtió en el que sabe luchar con Dios. Hermano, muchas veces nosotros estamos acostumbrados. Imagínate que tu papá es el dueño de la tienda. Y toda tu vida, desde el día de tu nacimiento, tú has estado comiendo arroz, habichuela, pollo y todo lo que tú comes. Tu papá te lo trae del negocio de la familia. Te lo trae de allí. Todo lo que tú has comido es del negocio del país. Y lo que está allí es tuyo. Tú comes de ahí. Y tu papá te bendice con la comida. Y tú, papi, aquí está, papi, mantecado de chocolate, mañana te lo traigo. Abre la puerta, esto es mío, te lo da, cómetelo ahí. Pero llega un momento donde tu papá te quiere soltar las llaves del negocio para que seas tú el dueño del negocio. Y no te lo va a soltar hasta que tú estés listo. Porque si te lo suelta siendo tú inmaduro, si te lo sueltas siendo tú demasiado joven, vas a romper todo, vas a dañar, no vas a saber trabajar el asunto. Pero si tú has madurado, si tú has crecido, si tienes la capacidad, si llegó el momento correcto, la madurez correcta, tu papá te va a decir, tú eres el administrador ahora, de ahí para adelante lo coges tú. Entonces, ya no tú solamente vas a recibir las bendiciones, es que ahora te subí de posición, es que ahora ahora tú eres el dueño, ahora eres el administrador. Y sucede que a Jacob le pasó lo mismo. Había una palabra sobre su casa, sobre su familia, había un propósito de Dios que tenía que cumplirse, pero Jacob no estaba listo. Y Jacob hasta ese día, Jacob estuvo comiendo el arroz, la habichuela y todas las cosas que Dios le daba. Esta es la bendición que te estoy dando. Pero llegará el momento en que te voy a dar las llaves. Y para darte las llaves te voy a probar. Y ese día, dice la palabra, que Jacob estuvo toda la noche y jamás le costó tanto una bendición como esa noche. Y peleaba con desesperación porque él quería la bendición. Él necesitaba estar vivo, él necesitaba que su hermano no lo matara. Hermano, nunca Dios te dará lo que está para ti hasta que estés listo. Y podrás comer todas las bendiciones y eres hijo del rey, eres hijo del dueño, tienes esto. Pero lo que está para ti todavía hasta que madures, hasta que cambies. Y hermano, Dios está loco de que tú cambies. Dios está loco de que tú seas transformado. Porque cuando eso ocurre, hermano, entonces el plan de Dios comienza a cumplirse sobre ti y sobre tu casa, sobre tu familia. Dios es el Dios que muchas veces tiene mucha paciencia contigo, pero también es el Dios que muchas veces te mete presión porque ya es hora que hagas lo que tienes que hacer. La Biblia dice que cuando Moisés se casó y estaba en casa de su suegro,
Y allá Dios se le revela y tenía hijos. Y Dios le había dicho a Moisés que circuncidara a sus hijos. Y la Biblia dice que sus hijos no estaban circuncidados. Y por algo que pasó, entendemos que era que la esposa de Moisés no quería que le circuncidaran a los nenes. Porque circuncidar, hay que cortar un pellejito. El nene llora, bota sangre. Y quizás la mamá dijo, no, mira muchacho, el nene no me lo toque. Y dice la Biblia que cuando ellos iban de regreso a Egipto, que Dios lo llama para que regrese a Egipto, en el camino se le presenta un ángel y los iba a matar. Y en esos momentos la esposa de Moisés salió corriendo, cogió un cuchillo y ¡fua! Y circuncidó a los nenes rápido. Y luego le dice al marido, tú me eres un esposo de sangre. Por culpa tuya. Mira, un muchacho botando sangre ahí. A veces Dios espera, pero a veces Dios se te pone de frente y te dice, ¿vas a hacerlo o no? Acaba. Y no vaya a ser que nos pase como le pasó a la esposa de Moisés, que a última hora tuvo que salir corriendo y apurada, y si daba el corte un poquito más a la derecha o a la izquierda, se echaba el muchacho. Pero dice la Biblia que ella cortó y tiró los dos prepucios frente al ángel, y ahí la ira de Dios se calmó. A veces Dios espera, pero a veces Dios mete presión, porque ya es hora. Y dice la palabra que este fue el caso de Jacob. Ya era hora. Ya era hora. Tienes que dejar de ser un tramposo. No basta con saberte todos los coritos, no basta con saberte la Biblia de rabo a cabo. Hay algo, tú tienes que madurar. Hay un plan que tiene que correr con tu vida. Y hay algo que tienes que cambiar. Dice la Biblia que cuando eso ocurrió, cuando Jacob fue herido por Dios y Dios lo bendijo, cuando se encuentra con el hermano que llegó con los 400 hombres, el hermano no lo mató. El hermano venía a matar a Jacob, pero se encontró con Israel y dijo, espérate, este es otro. Ya este no es Jacob, este no es el pillo, este no es el tramposo. Cuando lo vio de lejos, el hermano venía así. ¿Qué te pasó? Tuve un encuentro con Dios. ¿Y por qué cojeas? Porque Dios me hirió. Dios me marcó. El resto de mi vida andaré cojo como muestra del encuentro que yo tuve con Dios. Dichosa, alabada, bendecida, cojera. Si cojeas, porque Dios te marcó. Si tienes algo en tu vida que los demás te van a preguntar, ¿por qué? ¿Qué te pasó ahí? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué respondes así? Porque Dios me marcó. Porque Dios me marcó, porque Dios me transformó. Esaú venía a matar a Jacob, pero se encontró con Israel. Venía a matar un tramposo, pero se encontró con alguien que había tenido un encuentro con Dios y su vida era diferente. Ya no era Jacob el tramposo, el suplantador, el pillo. Este hombre es otro. Dice la Biblia que su hermano lo abrazó y lloraron juntos. Y cada cual cogió por su área. Hermano, Dios quiere hacer transformaciones en la vida de nosotros. Y los demás reconocerán con alegría tu cojera, porque es una cojera que habla de Dios, que habla del cielo, que habla del trabajo de Dios contigo, del trato de Dios con mi vida. Podrás decir, esto me pasó, porque yo era así, así, asado. Y Dios me cambió, Dios me marcó, Dios me hirió. Y esta herida que ves habla del trato de Dios conmigo. Esta herida que ves habla de la misericordia de Dios conmigo. Vive Dios. Procura mirar siempre a los ojos de Dios. Deja de estar mirando las manos del Señor.
En las manos del Señor hay delicias a su diestra para siempre, dice la Biblia. Siempre va a haber bendiciones, bendiciones. Pero una transformación, pero un encuentro, pero el conocer cara a cara a Dios, hermano, eso tiene que ver, eso va más allá. Eso a veces te costará una lucha, será una guerra, será una pelea, será un encuentro donde probablemente salgas marcado, donde vas a llorar, donde probablemente sufras, donde te vas a cansar. Pero tu vida será transformada. Y ese día ya no serás más Jacob, serás Israel. Y el plan de Dios se cumplirá. Y de ahí en adelante, entonces te llamarán el patriarca. Anterior a eso, no daba la talla. Después de ese encuentro con Dios, entonces se podía decir el patriarca Israel, el padre de Israel, de los israelitas. Así que yo no sé si tú te encuentras peleando con Dios, pero déjame decirte que Dios no solamente quiere darte bendiciones, te quiere dar una llave. Hay un plan de Dios para ti y para mí, y Dios quiere cumplir ese plan. Y la única persona que detiene el plan de Dios en su vida somos nosotros mismos, porque Dios está ahí. Dios quiere hacer algo, pero nosotros le ponemos el guante, le ponemos la mano y decimos no todavía, no todavía, no todavía, no todavía. Y Dios está desesperado por hacer. No le cojas miedo a la pelea con Dios. Probablemente llores, sufras, quizás te canses. Pero Dios te quiere dar más que una bendición. Dios quiere cumplir su plan contigo. Amén. Yo quiero orar en esta mañana, presentarme delante del Señor. Pero es sumamente importante que si Dios ha hablado a tu vida hoy, es sumamente importante que si Dios te ha tocado, que si tú reconoces que Dios te está hablando, tú hagas un pacto con Dios y tú tomes una decisión. Porque Jacob era inmaduro y desde ese día en adelante la cosa cambió. ¿Cuán maduro es tu relación con Dios? ¿Cuán cercano eres tú con Dios? Dios quiere hacer algo más de lo que ha hecho hasta el día de hoy en tu vida. Algo más. No puedes dejar una relación con Dios superficial, de lejito, es algo más profundo. A Dios le interesa tener esa pelea contigo. A Dios le interesa tener esa pelea contigo. Es algo más profundo con Dios. Yo voy a orar. Y si alguien necesita oración, puede pasar al frente. Si alguien quiere venir a pelear, si alguien quiere decir, Señor, yo estoy aquí hoy y yo creo que yo me voy a arriesgar. Voy a tirar todo el mundo al frente y aquí voy yo contigo. Va a ser tú y yo, Señor, tú y yo. Yo quiero tener ese encuentro contigo y es probable que salga marcado, es probable que salga herido. Hermano, a veces la herida es un sufrimiento, es un dolor. Y a veces hay cosas que tenemos que hacer o dejar que nos causan ese dolor, que nos causan ese sufrimiento. Pero lo que vas a obtener después vale la pena. Porque el plan de Dios se cumple en ti. Vive Dios. Oramos y el altar está abierto para comprometerte con Dios. Señor, estamos delante de ti, Señor, en esta mañana. Tu presencia es palpable en medio de tu casa, mi Señor. Nosotros, Dios,